Entre el cielo y el infierno. Capítulo 1. La frontera invisible. Prólogo. Dicen que el amor puede salvarnos. Dicen que el amor puede destruirnos. Yo lo encontré en el lugar prohibido, en las manos de aquel que debía ser mi enemigo. Un ángel y un demonio. Una promesa y una maldición. El cielo susurra mi nombre, el infierno reclama mi alma. Y en medio de ambos, está su mirada, mi única verdad, mi única condena. Inspiración del autor. Desde siempre me ha fascinado la frontera entre lo humano y lo sobrenatural, esa línea invisible donde el deseo, el miedo y el misterio se entrelazan. Este libro nació del anhelo de explorar lo prohibido, los amores que desafían las reglas, las luchas internas que nos marcan, y la eterna tensión entre luz y oscuridad. Más allá de la fantasía, mi inspiración fue la vida misma, las pasiones contenidas, las guerras silenciosas que todos libramos dentro de nosotros, y la necesidad de amar incluso cuando hacerlo parece imposible. Con esta historia espero no solo entretener, sino también invitar al lector a reflexionar sobre sus propios límites, sus propias sombras y sus propios deseos. La mayoría de los humanos caminaba por la ciudad sin sospecharlo, las avenidas, los parques y los bares escondían más secretos de los que podían imaginar. Había quienes creían que el mundo se regía por leyes simples: nacer, crecer, amar, morir. Pero en las sombras, bajo la piel de la normalidad, vibraban fuerzas más antiguas que la historia misma. Vampiros que se mezclaban en la multitud nocturna, lobos que aguardaban la luna llena en los bosques urbanos, brujas que tejían pactos en silencio y, por encima de todo, la eterna disputa entre ángeles y demonios. Una guerra invisible sostenida desde el origen del tiempo, tan cerca y tan lejana que los humanos jamás se atreverían a nombrarla. Leah lo sabía, siempre lo había sabido, desde niña había sentido esa corriente subterránea en su propia sangre. Un resplandor, un fuego oculto, un don que más de una vez estuvo a punto de delatarla. Recordaba la primera vez, tenía 10 años cuando un compañero de escuela la acorraló en el patio vacío. El miedo la hizo levantar la mano, y de su piel brotó una chispa cegadora que le quemó la muñeca al muchacho. Él gritó, y ella también, aterrada no por lo que había hecho, sino porque había comprendido que era distinta. Su madre, una bruja exiliada, había reaccionado de inmediato. Nunca hables de esto, Leah. Nunca. Si el mundo lo descubre, no tendrás dónde esconderte. Esa advertencia se había convertido en un mantra. Años después, aún resonaba cada vez que el resplandor amenazaba con escapar. Aquella noche de lluvia, Leah caminaba sola por un puente desierto. El río rugía debajo, agitado por la tormenta reciente, y el viento le azotaba el rostro con gotas frías. Había salido de casa buscando aire, un respiro, pero lo que encontró fue algo distinto. Un hombre se recortaba contra la baranda, iluminado apenas por el resplandor de un cigarrillo. Su postura era relajada, casi indolente, pero había en su silueta una densidad extraña, como si la oscuridad misma se acomodara a su alrededor. El humo ascendía en espirales lentas, y entre ellas, sus ojos brillaban con un ámbar ardiente. Leah se detuvo de golpe. No era humano, no podía serlo. Él levantó la mirada hacia ella, y por un instante, la joven sintió como si todo el puente hubiera desaparecido, como si la ciudad entera se hubiera reducido a esa mirada fija, intensa, peligrosa. No deberías andar sola a estas horas, dijo él, con una voz grave que parecía vibrar más allá del oído, como si la sintiera en el pecho. Leah tragó saliva, su instinto le pedía retroceder, huir, pero sus pies no obedecieron. No soy tan frágil como parezco. El desconocido dejó escapar una sonrisa lenta, ladeada, un gesto que no ocultaba ni la burla ni el interés. Precisamente por eso me acerqué. El puente crujió bajo el viento, y el río rugió más fuerte. Leah lo miró a los ojos, incapaz de apartarse. Había algo en ese hombre que la atraía con la misma fuerza con la que la aterraba. Como si lo hubiera estado esperando desde siempre, aunque supiera que debía temerlo. Darian inclinó la cabeza ligeramente, evaluando cada gesto de Leah con una atención que la incomodaba y fascinaba a la vez. Dime tu nombre, pidió, su voz un susurro que parecía vibrar en el aire húmedo. Leah arqueó una ceja, intentando mantener la distancia. ¿Por qué debería decírtelo?, respondió, su tono más firme de lo que se sentía. Porque las sombras me lo susurraron. Pero prefiero escucharlo de tu boca, replicó él, sin apartar la mirada. El corazón de Leah comenzó a latir con fuerza. Había algo en su presencia, algo que la obligaba a reconocer que no estaba frente a un hombre común. Cada palabra que salía de su boca parecía cargada de un poder que ella no alcanzaba a comprender del todo. Un aullido rompió la quietud de la noche, profundo y salvaje.
Provenía de algún lugar entre el bosque y el río, un sonido que resonó en sus entrañas. Leah retrocedió un paso, pero Darian permaneció inmóvil, como si esperara. Parece que la noche reclama testigos, dijo, con una calma que desafiaba la tensión que ambos sentían. No te asustes, Leah. Los lobos solo observan. Ella no supo si era la atracción o el miedo lo que la mantenía paralizada. Su instinto le gritaba que se apartara, que huyera de esa criatura que irradiaba peligro, pero algo en sus ojos la anclaba al puente, incapaz de moverse. No entiendo por qué hablas conmigo, murmuró finalmente, más para sí misma que para él. Aunque lo intentes negar, tú y yo estamos cortados por la misma grieta, dijo Darian, acercándose apenas un paso. Lo vi en tus ojos desde el primer segundo. Leah sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había escapatoria, el deseo y la atracción eran tan palpables que la hacían vulnerable. Por primera vez en años, alguien parecía comprender la soledad que llevaba dentro, y esa comprensión era tan peligrosa como embriagadora. Te equivocas, susurró, intentando convencerse a sí misma más que a él. Yo no soy como tú. Darian sonrió, y por un instante, esa sonrisa no fue arrogante ni demoníaca, sino humana. Tristemente humana. Lo sé, y por eso me atraes. Leah cerró los ojos un segundo, intentando contener lo que sentía, pero no pudo evitar que un temblor le recorriera el cuerpo. Cada fibra de su ser le decía que debía dar un paso atrás, huir y olvidar ese encuentro. Sin embargo, la fuerza que sentía frente a él era demasiado intensa para ignorarla. Darian dio un paso más, acortando la distancia, pero sin tocarla todavía. Su respiración era profunda y controlada, un contraste con la agitación que sentía Leah por dentro. Era un juego silencioso. Cada movimiento medido, cada gesto cargado de significado. No deberías mirarme así, susurró ella, apenas audible, como si temiera que pronunciarlo en voz alta rompiera algún pacto invisible. Entonces dime cómo debería mirarte, respondió Darian, con una suavidad peligrosa, y obedeceré. El corazón de Leah latía tan fuerte que temía que el sonido se escapara de su pecho. No podía pensar con claridad. El frío del viento y la humedad de la lluvia eran irrelevantes comparados con la intensidad de aquella cercanía, con la certeza de que este hombre, un demonio, había visto en ella algo que nadie más jamás había percibido. Darian extendió la mano lentamente, permitiendo que Leah eligiera. Un roce mínimo, apenas rozando un mechón de su cabello para acomodarlo detrás de su oreja, y el mundo entero pareció contener la respiración. Fue un contacto breve, casi inocente, pero en su piel ardió como fuego. Ahora sí, murmuró él, con voz baja y grave. Ya sabes cómo debería mirarte. Leah no respondió, solo respiró, atrapada entre la fascinación y el miedo, comprendiendo que este encuentro cambiaría su vida para siempre. Darian dio un paso atrás, respetando la frontera invisible que ambos aún necesitaban mantener. Nos veremos pronto, Leah, dijo antes de desaparecer entre las sombras, como si la noche misma lo reclamara. El río rugió una vez más, un testigo silencioso de un vínculo que apenas comenzaba a formarse. Y Leah, sola en el puente, supo que su destino acababa de marcarse. Entre el cielo y el infierno, alguien acababa de escribir su nombre. La lluvia se había vuelto un murmullo constante cuando Leah regresó a casa. Cada paso resonaba en su cabeza como un eco del encuentro, y aunque intentaba convencerse de que no había pasado nada extraordinario, su cuerpo no podía olvidarlo. El calor de aquel roce aún ardía en su piel, como si Darian la hubiera marcado de algún modo invisible. Cerró la puerta con suavidad y se apoyó en ella, dejando escapar un suspiro contenido. El silencio de su departamento contrastaba con la intensidad de la noche, pero no ofrecía paz. Encendió una lámpara y se dejó caer en el sofá, hundiendo el rostro entre las manos. Un demonio, pensó, con un escalofrío que no era del todo miedo. ¿Cómo podía sentir atracción por una criatura así? ¿Cómo había sido capaz de mirarlo sin temblar de terror? Peor aún, ¿por qué lo deseaba? Se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban entre la lluvia. Todo parecía igual, como si nada hubiera cambiado, pero dentro de ella todo era distinto. El mundo que siempre había tratado de ocultar había sido visto, desnudo, reconocido por alguien que jamás debió saberlo. Recordó sus ojos ámbar, la sonrisa que no fue burla ni arrogancia, sino un reflejo de algo que no esperaba encontrar, comprensión. Ese pensamiento la desarmó. Durante años había cargado sola con su secreto, convencida de que debía protegerlo a toda costa. Y ahora, un demonio la había hecho sentir menos sola en cuestión de minutos. Estoy perdiendo la cabeza, murmuró, apoyando la frente contra el vidrio frío.
Sin embargo, una certeza le atravesó el pecho: volvería a verlo. No porque lo deseara, aunque lo deseaba con un fervor que le costaba admitir, sino porque el destino ya había tejido sus hilos. Esa noche no fue un accidente, sino el primer movimiento en un juego mayor. Y en el silencio de su habitación, Lia entendió que nada volvería a ser lo mismo. Esa noche, el cansancio la venció sin que se diera cuenta. El murmullo de la lluvia fue apagándose hasta convertirse en un arrullo extraño, y cuando cerró los ojos, el mundo conocido desapareció. Se encontró en un lugar vasto, sin fronteras claras. El cielo estaba dividido en dos: de un lado, una luz blanca y cegadora se extendía como un amanecer eterno; del otro, un fuego rojo y profundo ardía con la ferocidad de un abismo. Entre ambos extremos se erguía un puente de piedra suspendido sobre la nada, y en el centro, ella. Lia dio un paso vacilante, con el corazón acelerado. Sentía la fuerza de ambas corrientes tirando de su cuerpo, como si quisieran arrancarla en direcciones opuestas. Las alas blancas de los ángeles se agitaban en silencio, brillantes y severas. Del otro lado, sombras aladas se desplegaban entre llamas, con ojos brillantes como carbones encendidos. Y allí estaba Darian. No surgía del fuego ni de la luz, sino de la penumbra del puente mismo, como si su lugar natural fuera la frontera entre ambos mundos. La miraba con intensidad, la misma que había sentido en el puente real, y extendía hacia ella una mano firme. «No tengas miedo», dijo su voz, aunque no movió los labios. Lia quiso retroceder, pero descubrió que sus pies estaban clavados al suelo. La corriente de energía que emanaba de él la atraía más fuerte que cualquier fuerza angelical o demoníaca. Y aunque sabía que aceptarlo significaba cruzar una línea peligrosa, su corazón latía con un deseo que la traicionaba. Extendió su mano lentamente, temblando, hasta casi rozar la de él. Pero justo cuando sus dedos estaban a punto de encontrarse, un rugido ensordecedor sacudió el sueño. El puente se quebró, y las alas, blancas y negras, se abalanzaron sobre ella en un torbellino furioso. Lia despertó con un grito, sudor frío cubriéndole la frente. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, y en su piel, aún sentía el calor de aquella mano que jamás llegó a tocarla. El eco del sueño no la abandonó. Lia se quedó sentada en la cama, con las manos aferradas a las sábanas, intentando controlar la respiración. El reloj avanzaba con lentitud implacable, y el silencio de la madrugada se volvía casi insoportable. ¿Qué fue eso?, se preguntó, pasando una mano temblorosa por su rostro. No era la primera vez que soñaba con cosas extrañas, pero nunca con tanta nitidez, nunca con esa sensación de realidad que la hacía dudar de si había despertado del todo. El puente, los ángeles, las sombras, y Darian en medio de todo. ¿Qué significaba? ¿Por qué justamente él? Se levantó y caminó hasta el espejo del pasillo. Su reflejo le devolvió una imagen extraña. Sus ojos parecían más brillantes de lo habitual, como si guardaran un resplandor oculto bajo la superficie. Era la misma luz que tantas veces había tratado de negar, la herencia de su madre, el secreto que la mantenía apartada del resto. Apoyó la frente contra el cristal. «No debo pensar en él», susurró, con voz rota. «No debo». Pero la mentira era evidente incluso para ella misma. Había algo en aquel demonio que desarmaba sus defensas, que derribaba la muralla que había construido durante años. Y lo peor era que, en el fondo, no quería resistirse. Recordó la mano extendida en el sueño, la certeza de que, al tomarla, el mundo entero se derrumbaría y se levantaría uno nuevo. El miedo y el deseo se mezclaban como veneno y miel en su pecho, imposibles de separar. Se dejó caer en el sillón de la sala y cerró los ojos, agotada, pero incapaz de dormir de nuevo. Cada pensamiento la conducía al mismo punto: Darian no era un simple peligro. Era una puerta abierta a algo más grande, algo que podía destruirla o salvarla. Y aunque su mente gritaba que debía apartarse, su corazón ya había dado un paso al frente. La mañana llegó con una luz gris, filtrada por las nubes que aún cargaban la tormenta de la noche anterior. Lia intentó convencerse de que todo había sido un mal sueño, pero el cansancio en su cuerpo y el recuerdo ardiente en su piel la traicionaban. Decidió salir. Necesitaba la rutina, algo que la anclara a la normalidad. Caminó hasta la pequeña cafetería del barrio, el único lugar donde se permitía ser simplemente humana. Allí la esperaba Clara, su amiga de la universidad, una joven risueña y curiosa que parecía tener siempre la respuesta a todo. Clara no sabía nada de su secreto, y Lia se aferraba a esa ignorancia como a un salvavidas. «Tienes una cara horrible», soltó Clara apenas la vio, levantando una ceja. «No dormiste nada». «Pesadillas», respondió Lia con un suspiro, dejando su abrigo sobre la silla.
Otra vez, dijo Clara, frunciendo el ceño. No será estrés. Te encierras demasiado, Lia. Siempre tan, ¿cómo decirlo?, misteriosa. Lia forzó una sonrisa. Quizá tengas razón. Mientras Clara hablaba de banalidades, sus exámenes, el chico nuevo del trabajo, la película que quería ver, Lia apenas podía concentrarse. Cada palabra de su amiga era un recordatorio de lo ajena que se sentía al mundo humano. Clara hablaba de problemas simples, mientras ella cargaba con secretos que podían desencadenar una guerra. En un momento, la voz de su amiga se desdibujó. El aire de la cafetería cambió, se volvió denso, cargado de un magnetismo que reconoció al instante. El vello de sus brazos se erizó. Levantó la vista, y allí estaba Darian, de pie en la esquina del local, observándola con la misma intensidad de la noche anterior. Sin sombras esta vez, sin la excusa de la oscuridad. La luz gris de la mañana caía sobre él, y aún así parecía pertenecer a otro mundo. Lia contuvo el aliento, mientras Clara seguía hablando, ajena al temblor que recorría a su amiga. El corazón de Lia dio un vuelco. Darian no se movió de inmediato, pero su sola presencia llenaba el lugar de una energía que desentonaba con el murmullo de tazas y conversaciones triviales. Era como si un depredador hubiera entrado en un corral sin necesidad de mostrar los colmillos. Clara notó el cambio en el rostro de su amiga. ¿Estás bien?, preguntó, inclinándose hacia ella. Sí, mintió Lia, bajando la mirada a su café, aunque sus manos temblaban. Cuando volvió a alzar los ojos, Darian ya estaba caminando hacia su mesa. Sus pasos eran tranquilos, seguros, como si no tuviera que pedir permiso para ocupar el espacio de los demás. El murmullo de la cafetería siguió, pero para Lia todo se redujo al ritmo de su respiración. ¿Puedo?, preguntó él al llegar, señalando la silla vacía frente a Lia. Clara parpadeó, sorprendida. Claro, respondió con una sonrisa automática, antes de mirar a Lia con curiosidad. Lia tragó saliva. No podía decirle que no. No a él. Darian se sentó, apoyando los codos sobre la mesa, inclinándose apenas hacia adelante. Sus ojos se clavaron en los de Lia con una intensidad que intentaba disimular bajo una calma educada. No pensé encontrarte aquí tan temprano, dijo en voz baja, como si compartieran un secreto. Lia sintió el calor subirle al rostro. Yo tampoco, respondió con torpeza, consciente de que Clara observaba la escena como si se tratara de un extraño flirteo. Clara sonrió divertida. Se conocen. Darian no apartó la mirada de Lia cuando contestó, nos cruzamos anoche. La simplicidad de sus palabras no reflejaba lo que ambos sabían, que lo suyo no era un simple cruce, sino un choque de destinos. Lia se removió en su asiento, atrapada entre la necesidad de mantener la normalidad frente a su amiga y la certeza de que Darian había venido por ella. Y aunque debería sentir rabia o miedo, lo único que sentía era esa atracción prohibida que crecía con cada segundo. Clara miraba entre ambos con un brillo curioso en los ojos, como si estuviera presenciando el inicio de una historia romántica. «Qué casualidad, no», comentó con entusiasmo. «Lia nunca me cuenta nada de sus encuentros nocturnos». Lia apretó la mandíbula, deseando que la tierra se abriera bajo sus pies. No fue un encuentro, balbuceó, evitando mirar a Darian. Él, en cambio, se inclinó hacia ella con un gesto relajado, como si dominara la situación. Fue más bien un hallazgo, dijo con calma, como si hablara de un objeto perdido y encontrado por azar. Lia lo fulminó con la mirada, pero Darian no se inmutó. Había un brillo en sus ojos que decía más que cualquier palabra. Sé lo que eres, y tú lo sabes también. Clara rió, sin captar la atención. Vaya, parece que alguien tiene un talento para aparecer en los lugares justos. El destino suele guiarme, contestó Darian, y la forma en que pronunció, destino, hizo que a Lia le recorriera un escalofrío. Ella bebió un sorbo apresurado de café para ocultar el temblor de sus manos. No podía permitir que Clara notara nada extraño, pero cada frase de Darian era una provocación velada, un recordatorio de lo ocurrido en el puente y de la conexión imposible que compartían. Bueno, dijo Clara, intentando romper el silencio que se había hecho, ¿y a qué te dedicas, Darian? Él sonrió, esa sonrisa enigmática que parecía contener verdades que jamás diría en voz alta. Digamos que me muevo entre sombras. Observo, escucho, encuentro lo que otros prefieren ignorar. Lia sintió que el aire se volvía más denso, cargado de un peso invisible. Clara sintió sin sospechar nada, pero Lia comprendía cada palabra como un mensaje dirigido exclusivamente a ella. El demonio no solo estaba jugando, estaba reclamando un lugar en su mundo. Y lo hacía frente a su amiga, como si disfrutara de la imposibilidad de escapar.
El timbre de un teléfono sonó en la mesa de al lado, y Clara aprovechó la distracción para levantarse. «Voy al mostrador a pedir otro café», anunció, sonriendo. «¿Quieren algo?». Lia negó rápidamente con la cabeza. Darian solo inclinó la suya en un gesto cortés. En cuanto Clara se alejó, el ambiente cambió. La cafetería seguía llena de murmullos y el repiqueteo de tazas, pero para Lia fue como si todo se hubiera silenciado. Darian se inclinó hacia ella, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que solo ella podía oír. «Soñaste conmigo». Lia sintió que el aire le faltaba. El calor subió a sus mejillas y apretó con fuerza la taza entre las manos. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?», murmuró, temblando. Él sonrió, esa sonrisa ladeada que la desarmaba. «Porque yo también lo soñé». Un escalofrío le recorrió la espalda. Quiso creer que era imposible, que no podía ser más que una coincidencia. Pero en lo profundo, sabía que él decía la verdad. El puente, la mano extendida, las alas blancas y negras. ¿Cómo podía conocerlo? «No deberías estar aquí», dijo ella en voz baja, desesperada. «Si alguien te ve conmigo». «Ya me ven», interrumpió Darian, su mirada clavada en la de ella. «Y eso es precisamente lo que quiero». Lia abrió la boca para responder, pero el regreso de Clara la obligó a callar. Su amiga dejó la bandeja sobre la mesa y se sentó de nuevo, ajena a la tensión que flotaba entre ambos. «Entonces, ¿de qué hablaban?», preguntó con una sonrisa ingenua. Darian se reclinó en su asiento, adoptando una calma fingida. «De sueños», respondió sin apartar la mirada de Lia. «Sueños», repitió Clara, arqueando una ceja con interés. «Eso sí que es misterioso». Lia se apresuró a intervenir. «No era nada importante», dijo, forzando una sonrisa. «Solo cosas raras que soñamos todos». «Algunos sueños no son tan raros como parecen», añadió Darian, con un tono suave que sonaba a confidencia, pero que en sus labios se transformaba en amenaza y promesa al mismo tiempo. Clara lo miró divertida. «Vaya, hablas como si creyeras que los sueños tienen significado». «Lo tienen», replicó él, sin apartar la vista de Lia. «A veces revelan lo que nos negamos a aceptar cuando estamos despiertos». El estómago de Lia se contrajo. Bebió de su taza con torpeza, intentando ocultar la tensión, pero sus manos temblaban tanto que casi derramó el café. Clara, por fortuna, no pareció notarlo, estaba demasiado entretenida con el juego verbal. «Me gusta tu forma de pensar», dijo ella, apoyando la barbilla en una mano. «Siempre hablas así de profundo con desconocidos». «Solo cuando dejan de serlo», contestó Darian, con una sonrisa que heló a Lia. La incomodidad la atravesó como una punzada. Cada palabra de él era un filo que cortaba su fachada, dejando al descubierto la atracción prohibida que trataba de negar. Si Clara sospechaba aunque fuera un poco, todo se complicaría. «Deberíamos cambiar de tema», dijo Lia con brusquedad, levantándose un poco del asiento. Clara la miró sorprendida. «¿Estás bien?». «Sí, solo. Estoy cansada», respondió, clavando los ojos en Darian, como si intentara implorarle que se detuviera. Él, sin embargo, parecía disfrutar del torbellino que había provocado. Darian se recostó en la silla, observándola con la calma de quien ya ha ganado una batalla invisible. Lia mantenía la mirada fija en la mesa, luchando por no dejar que Clara adivinara lo que bullía dentro de ella. Después de un silencio que se extendió demasiado, él se levantó. El movimiento fue tan elegante y natural que las miradas de varias personas en la cafetería se desviaron hacia él, como si una fuerza desconocida las obligara a notarlo. «Debería marcharme», dijo, acomodándose el abrigo con un gesto distraído. «¿Tan pronto?», protestó Clara, decepcionada. «Apenas te estábamos conociendo». Él inclinó la cabeza con una sonrisa cortés. «Habrá más oportunidades. El destino no se agota en un solo día». Clara rió, encantada con la respuesta, pero Lia sintió que la frase le helaba la sangre. Lo observó mientras se inclinaba apenas hacia ella, lo suficiente para que solo sus oídos captaran las siguientes palabras. «No puedes huir de lo que ya te eligió». El calor de su aliento rozó su piel antes de que se apartara. Y sin más, Darian se dirigió a la puerta. Al salir, el aire de la cafetería pareció aligerarse, como si con él se hubieran ido las sombras que pesaban sobre la atmósfera. Lia permaneció inmóvil, el corazón golpeándole el pecho con violencia. Clara, ajena al temblor en sus manos, comentó con tono juguetón. «Ese hombre es un misterio, Lia. ¿De dónde lo sacaste?». Ella no respondió. Su mente estaba atrapada en esa última frase, repetida como un eco imposible de silenciar: «No puedes huir de lo que ya te eligió». Clara dio un sorbo a su café y entrecerró los ojos con picardía. «Vamos, no me engañes».
Ese hombre no aparece de la nada para sentarse con nosotras y soltar frases de novela si no hay algo entre ustedes. No hay nada, respondió Leah demasiado rápido, con un tono que traicionó la verdad. Clara arqueó una ceja, divertida. Ajá, claro, y yo soy la reina de Inglaterra. Te lo digo en serio, insistió, evitando la mirada de su amiga. Apenas lo conozco. Pues él te conoce a ti, replicó Clara, apoyando la barbilla en su mano, estudiándola con atención. Y no como alguien que acaba de cruzarse en la calle. Te miraba como si fueras un secreto que quería devorar. El comentario la atravesó como un cuchillo. Leah se removió en la silla, tratando de disimular el temblor que le recorrió el cuerpo. Clara, basta, dijo, con un tono más severo de lo que pretendía. No es lo que piensas. Su amiga parpadeó, sorprendida por la dureza de su voz. Hubo un instante de silencio incómodo. Finalmente, Clara suspiró y levantó las manos en señal de rendición. Está bien, no diré nada más, pero admítelo, hay algo raro en él. Leah cerró los ojos un segundo. Si supieras cuánto, pensó, pero se limitó a asentir con un gesto evasivo. Quizá, concedió, dejando la conversación en un limbo que Clara aceptó a regañadientes. Aún así, sabía que las preguntas no terminarían allí. Clara era demasiado curiosa, y Darian había abierto una grieta imposible de cerrar. La despedida con Clara fue rápida. Leah inventó una excusa sobre trabajo pendiente y caminó de regreso a su departamento bajo un cielo grisáceo que parecía no decidirse entre lluvia y calma. El aire húmedo se le pegaba a la piel, y cada sombra en las calles le recordaba la figura de Darian. Cuando cerró la puerta tras de sí, apoyó la espalda contra la madera, exhalando con fuerza. El silencio del lugar la envolvió como un refugio, pero también como una celda. Se dejó caer en el sofá, presionando las sienes con las manos. El eco de sus palabras no dejaba de repetirse en su mente: no puedes huir de lo que ya te eligió. No es real, se dijo en voz baja, como si al nombrarlo pudiera restarle poder. No puede ser real. Pero el recuerdo de su mirada, de la certeza en su voz, la desarmaba. No se trataba solo de atracción. Era algo más profundo, más peligroso, como si un hilo invisible los uniera sin pedirle permiso. Un crujido en la ventana la hizo sobresaltarse. El viento golpeaba los cristales, pero por un instante juró ver una silueta reflejada en el vidrio, una sombra que no pertenecía a su departamento. Se levantó de un salto, con el corazón en la garganta. Nada, solo el reflejo de su propio rostro, pálido y asustado. Sin embargo, la sensación persistía, no estaba sola. Se abrazó a sí misma, temblando. Era consciente de que algo había cambiado desde la noche en el puente. Darian no solo la había encontrado, la había marcado. Y aunque lo negara, una parte de ella lo estaba deseando. El cansancio terminó por vencerla. Sin darse cuenta, Leah se quedó dormida en el sofá, envuelta en la penumbra de su departamento. El sueño llegó de golpe, sin transición. Se encontraba en el mismo puente donde lo había visto por primera vez. La niebla cubría el lugar como un velo espeso, y el agua del río rugía abajo con un estruendo que parecía más cercano que en la realidad. Sabía que volverías, susurró una voz a sus espaldas. Se giró lentamente. Darian estaba allí, de pie, con la misma calma inquietante de siempre. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, más oscuros y más profundos que la noche misma. Esto es un sueño, dijo ella, intentando convencerse. No eres real aquí. Él avanzó hacia ella con pasos firmes, cada uno resonando como un eco en la niebla. No soy real. Sus labios rozaron una sonrisa peligrosa. Entonces, ¿por qué me sientes? Cuando se detuvo frente a ella, Leah notó el calor que emanaba de su cuerpo, un calor que contrastaba con el frío húmedo del puente. Su respiración se volvió entrecortada. Darian levantó la mano, como lo había hecho la primera vez, pero ahora no era una oferta de rescate, sino una invitación. La elección ya no es tuya, Leah. Lo sabes. Ella quiso retroceder, pero sus pies estaban anclados al suelo. El deseo y el miedo se entrelazaban en su pecho, un nudo imposible de deshacer. Él inclinó el rostro hacia el suyo, tan cerca que el mundo pareció desaparecer. Dime que no me deseas, susurró, con voz de trueno contenido. Leah abrió la boca, pero ninguna palabra salió. El rugido del río creció, ensordecedor, y la visión se fragmentó en sombras antes de que pudiera responder. Despertó sobresaltada, con el corazón desbocado y un grito ahogado en la garganta. Afuera, la tormenta había regresado. El estruendo de la tormenta la mantuvo inmóvil en el sofá, con el pecho agitado y las manos sudorosas.
Se llevó los dedos a los labios, aún temblorosos, como si el eco de aquella cercanía siguiera allí. Un sueño, solo fue un sueño, murmuró en voz baja, repitiéndolo como un mantra. Se obligó a levantarse, tambaleándose hacia la cocina para beber un vaso de agua. El reflejo en la ventana mostraba un rostro pálido, con los ojos desorbitados. Apenas se reconocía a sí misma. Pero cuando apartó el cabello de su cuello, se congeló. En la piel, justo bajo la clavícula, había una ligera marca rojiza, como si unos dedos se hubieran posado allí con fuerza. 5 huellas, delgadas y nítidas, ardían como fuego en contacto con el aire. El vaso se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 fragmentos. No, susurró, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Todo en su interior gritaba que era imposible, que los sueños no dejaban cicatrices. Pero allí estaba, grabado en su piel como una prueba irrefutable de que Darian había cruzado la frontera entre el mundo de lo real y lo irreal. El trueno retumbó con furia, y por un instante juró escuchar su voz, mezclada con el rugido de la tormenta. No puedes huir. El frío de la cocina se intensificó. Lia apretó la tela de su camiseta contra la piel marcada, como si pudiera borrar la huella con fuerza suficiente. No, no es real. Tiene que haber una explicación, balbuceó, caminando en círculos. Dormí mal, quizá me golpeé, quizá me rasqué dormida. Su mente buscaba desesperadamente cualquier razonamiento lógico, pero ninguno encajaba. La marca tenía la forma perfecta de una mano. No era un arañazo ni un moretón común. Se detuvo frente al espejo del pasillo. Su reflejo la observaba con la misma incredulidad que sentía por dentro. La marca parecía arder más fuerte cuando pensaba en él, cuando recordaba su voz, su mirada. El pánico se mezclaba con otra sensación peligrosa, una que no se atrevía a nombrar, anhelo. Apoyó la frente contra el vidrio del espejo, cerrando los ojos. No puedo dejar que me controle, susurró. No puedo. Un silencio extraño llenó el departamento. La tormenta afuera había cesado de golpe, como si alguien hubiera apagado el mundo. En ese vacío absoluto, Lia contuvo el aliento. Entonces lo escuchó. Un suave roce, como el de dedos sobre madera. Provenía de la puerta de entrada. 3 golpes, lentos, medidos. Su corazón se detuvo. Lia permaneció inmóvil, con el corazón golpeando tan fuerte que parecía llenar todo el silencio de la casa. Los 3 golpes aún resonaban en su mente, más graves que cualquier trueno. Se obligó a dar un paso hacia la puerta. El suelo crujió bajo sus pies, y el sonido pareció amplificado en la quietud opresiva. «Clara», preguntó con un hilo de voz, aunque sabía que era imposible. Nadie más tenía motivos para visitarla a esa hora. Ninguna respuesta. Su respiración se volvió errática mientras se acercaba. La marca en su piel ardía, como si algo al otro lado de la madera respondiera a su miedo. Apoyó la mano en la cerradura, dudando. Por un momento pensó en correr, en esconderse, en fingir que nada de eso estaba ocurriendo. Pero los dedos se movieron por sí solos, como atraídos por una fuerza que no controlaba. El pomo estaba helado. Un susurro se filtró a través de la puerta, tan suave que creyó haberlo imaginado. «Lia». Se cubrió la boca con la mano, un grito ahogado que no llegó a salir. La voz era inconfundible. «Darian». El aire del pasillo se volvió denso, imposible de respirar. El nombre resonó en su mente como un eco imposible de apagar. «Darian». Su mano seguía aferrada al pomo, helado, como si la puerta no separara 2 espacios sino 2 mundos. El silencio volvió a caer, absoluto, hasta que un crujido suave la recorrió desde los huesos, el pestillo se giró por sí solo. Lia retrocedió de un salto, con la espalda pegada a la pared. La puerta se entreabrió lentamente, milímetro a milímetro, como si alguien invisible la empujara desde fuera. La oscuridad del pasillo se filtró en su departamento, más espesa que cualquier sombra natural. El aire se volvió pesado, cargado de un olor metálico y dulce a la vez, como si anunciara algo prohibido. Un susurro recorrió el espacio, inconfundible, aunque no provenía de labios visibles. «Te lo advertí. No puedes huir». El portazo final sacudió todo el apartamento, apagando las luces por un instante. Lia gritó. Y la escena se fundió en negro. Y en el silencio. Comprendió, lo prohibido acababa de comenzar. Declaración de autoría. Yo, Josiel Tavier, declaro ser el autor original de esta obra titulada Entre el cielo y el infierno capítulo 1, La frontera invisible. Toda la historia, personajes, escenarios y desarrollo aquí presentes son fruto de mi imaginación y creación literaria. Queda prohibida cualquier reproducción parcial o total de este libro sin mi autorización expresa.
7 de septiembre de 2025 La Habana, Cuba.